Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Punteros como siempre, corazón. Muchísimas gracias, mi querido Géminis. Lo máximo que han llegado Géminis es más de 50,000 visualizaciones, cariño. Te pido a ver si pasamos el récord y llegamos a 100,000 visualizaciones. Sería perfecto, Géminis. Vas a batir tu récord, vas a batir tu récord. Muy bien, corazón. Empezamos, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura dejo lo que es un correo, ¿vale? Solo voy a atender esta semana porque la próxima semana voy a estar lo que es en recuperación, cariño, ¿vale? Voy a necesitar un tiempo para mí. Muy bien, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios ¡Uy, las cartas cómo están, cariño! ¡Por Dios! ¿Cómo están las cartas hoy día? Es que me dice, saca ya, saca ya. Quieren darte información. Empezamos. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. El otro mensaje también, mi querido Géminis. Siento que muchas cosas van a salir lo que es a la luz, ¿vale? Es como que vas a reconocer quién es bueno, quién es mala, etcétera, etcétera. Proyecto también. Si tú de repente estás esperando hace mucho tiempo noticia, reconocimiento, va a salir a la luz muchas cosas, cariño. Yo particularmente lo que siento, Géminis, es que a lo mejor de repente tú estabas esperando otra respuesta o otra acción o actitud de una persona. Pero yo siento, cariño, que las energías me dicen, para Géminis le viene una oportunidad nueva, cariño. Nueva me están diciendo. Entonces, si no te agrada lo que tú de repente vas a descubrir de él o de ella, o si a lo mejor de repente no te agrada cómo se comporta él o ella, o ese reconocimiento no te lo dan, no te preocupes, Géminis, porque nos están diciendo que te viene algo nuevo, algo maravilloso lo que es en tu vida. Es muy importante, corazón, que también hagas caso de tu intuición, me dicen, ¿vale? Tu intuición es muy importante en estos momentos, mi querido Géminis. Todo lo que te llegue en tu cabecita a través de los sueños, números repetitivos, señales, etcétera, etcétera, es muy importante, me están diciendo. Muy bien, te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Y gracias por tu apoyo, corazón. Gracias. Mayormente yo hago consultas mucho de vuestros signos. Mucho. Me dicen, tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Es una semana de cambios. Muchos cambios. Puede ser cambio de casa, de trabajo, puede ser que te vas a otro país, o a lo mejor de repente me dice Richard, estoy cambiando de pareja, estoy cambiando de amistades. Una semana de cambios. O tú de repente, Géminis, has decidido hacer cambios en tu vida, corazón, ¿vale? Espero que estos cambios, cariño, te lleven lo que es la evolución, al crecimiento. No a que te cierres. No te cierres, Géminis. Porque puede ser que me diga Richard, me he enterado algo de Pepe Lucho, me he enterado algo de la Lupe y he decidido cambiar mi forma de ser. Desde hoy mi corazón va a ser duro como piedra. Desde hoy ya no quiero saber nada de los demás. Cariño, que el cambio sea para bien. Recuerda que todos en algún momento nos vamos a llevar algún tipo de decepción, pero esto no quiere decir que va a cambiar tu esencia. Tu esencia. Recuerda que lo que lo hace especial a una persona es su esencia, tu niño interior, tu niña interior, mi querido Géminis, ¿vale? No cambies de una forma negativa, cambia de una forma positiva, ¿vale? Positiva. Te voy a sacar más signos, aparte de Capricornio. Me sale Libra, Cáncer, otra vez Libra, Virgo, Aries, cariño. Te enseño las cartitas, corazón. Te enseño las cartas, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Iniciales para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. La letra J, la letra I, la letra I otra vez, la letra T, la letra E.
Ya está, cariño. La letra E. Muy bien, corazón de melón. Vamos ahora. Yo lo que quiero, mi querido Géminis, quiero canalizar, ¿vale? Quiero ver qué es lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Vamos a pedir a Dios el universo para mi querido Géminis, a Dios el universo. Lo vamos a hacer con una oración. Por favor, Dios Todopoderoso, por favor, ángeles, guías, universo, ayúdame para poder encontrar ese mensaje, esa respuesta que Géminis en estos momentos necesita. O qué es lo que ha pasado en su vida o qué está pasando en su vida para poder sacar lo que es un mensaje positivo en estos momentos para la energía de Géminis. Que todo solamente sea lo que es un aprendizaje, una evolución, un avance, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Vamos a ver, Géminis. En primer lugar, mi querido Géminis, te siento como un poco... Tienes como un poco de miedo, de temor, cariño. O puede ser que tengas como una nostalgia lo que es en tu corazón. Este miedo no tiene por qué ser todo relacionado quizás de repente con lo oculto, no. Es como que tienes miedo a lo mejor en el futuro, miedo de repente lo que es en tu salud, o está pasando algo actualmente en la cual tú tienes miedos, muchos miedos, Géminis. Puede ser también los miedos relacionados con los cambios, ¿por qué no? Porque recuerda que te salió la carta de la torre como carta guía, que representa también lo que es a personas de elemento tierra. Pueden ser miedos a cambios. Yo lo que siento, Géminis, que tú me dices a mí, tengo una nostalgia dentro en tu corazón, cariño. Hay algo como una tristeza, como un dolor que muchos de vosotros no saben qué es, pero otros sí saben, ¿vale? Hay dos energías aquí, Géminis. Hay un grupo de ustedes, corazón, que no sabes por qué sientes de repente esa euforia o esa tristeza, no entiendes por qué. Puede ser, Géminis, que tu energía ya lo está anticipando, lo está viviendo. Puede ser algo que esté relacionado con el futuro. O si tú de repente eres madre o padre, a lo mejor de repente vas a sentir o estás sintiendo el dolor de tu entorno, de tus hijos, ¿vale? Puede ser este punto también. Porque siento que muchos de vosotros están como un poco nerviosos o nerviosas. No entiendes por qué. Porque hay un grupo que me dice, Richard, no me pasa nada malo, simplemente que no sé qué me pasa, que estoy como un poco a la expectativa, un poco nervioso, nerviosa. Estoy viendo para todos lados. No sé qué me está pasando. Vale. Esto también, mi querido Géminis, puede ser el tema de las energías que tú tengas en tu entorno, que tú tengas lo que es a tu alrededor, Géminis. Si tú de repente en tu casa, porque puede ser que tú me digas, Richard, cuando estoy fuera de casa, no me siento así, desconecto. Pero cuando llego a lo que es a casa, me siento como nervioso, nerviosa, me siento como un poco nostálgico. Puede ser, cariño, que necesitas hacer algún tipo de limpieza en casa, cariño. Limpieza espiritual, ¿vale? Es muy importante. No es necesario que todo sea brujería, que todo sea entierro. No es necesario que sea esto. A lo mejor de repente pasó algo en el transcurso de los meses anteriores, años anteriores, una discusión, un lío, algo impactante. Esa energía, cariño, se queda en este tiempo. Se queda. Mientras que tú no liberes esa energía, te va a estar afectando, corazón. Porque siento que muchos están como un poco nerviosos, nerviosas, y no entiendes por qué. ¿Qué está pasando? Me dices. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Como que tu intuición también te quiere decir algo, corazón. Hay algo que tu intuición, los sueños, te quiere advertir de algo. Hay algo. O puede ser un recuerdo que venga de una situación que te impactó mucho, cariño. Y este recuerdo, esta energía que tú estás sintiendo, pues es un cúmulo, es como un bucle, cariño. Es un bucle. Entonces, yo siento, Géminis, que en primer lugar, mira, tienes que buscar qué es lo que te está causando ese nerviosismo. Tienes que buscar, ¿vale?
El otro punto también, siento que muchos de vosotros hay algo que te pasó hace una temporada atrás que te pone un poco nervioso o nerviosa, cariño. Estás nervioso o nervioso. Entonces, es muy importante, Géminis, que cierres esa situación. Lo hecho ya está hecho, me dicen. Lo hecho ya está hecho, ¿vale? Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Siento, mi querido Géminis, que tú, en alguna parte de tu casa, ves de repente como destellos o ves quizás como luz. Ves algo como luz. Veo que esa luz aparece quizás de repente lo que es en tu cuarto, en la cocina, en algún lugar, cariño. Son seres de luz, ¿vale? Son energías que te están acompañando. Si no te hacen daño, cariño, son energías, ¿vale? Pero es como que tú me dices, Richard, no es que pase continuamente, pero yo me levanto, a veces puede ser como entre dormido, dormida, despierto, pero tú ves como destellos, ves como luz, cariño. No sé qué tiene que ver para ti lo que es la inicial M. Tú solamente ve buscando lo que es tuyo, ¿vale? Toma lo que es tuyo. Vamos a continuar, corazón. Siento, mi querido Géminis, que hay un grupo de ustedes que en alguna etapa de tu vida te llevaste lo que es un susto, ¿vale? Veo que este susto fue tan impactante que a lo mejor de repente tú te encuentras un poco mareado, mareada, o en ese momento te encontrabas como un poco mareado o mareada. Inclusive, Géminis, siento que devolviste, ¿vale? Devolviste todo lo que habías comido. Entonces, ese susto que tú te has dado, cariño, si has sido con un animal, tendrías que automáticamente haberte hecho una limpieza con el huevo, que está lo que es en mi canal, o con el alumbre también. Porque siento que ese susto, cariño, también puede ser que lo estás arrastrando y te está afectando actualmente ahora. Te está afectando, ¿vale? Es muy importante. Me dicen de un susto en la cual te afectó tanto que inclusive tú bajaste de peso, cariño. Bajaste mucho de peso. O simplemente en base a ese susto, Géminis, como que empezaron a aparecer enfermedades, cariño. Mira, yo siempre digo, Géminis, tú tienes que cuidar tu templo. Tu templo es tu cuerpo, cariño, tu energía. Si tú no te liberas de esa mala energía, lo contamina. Y es ahí cuando aparecen las enfermedades, ¿vale? El otro punto también, Géminis, cuando tú no eres feliz en una relación, cuando tú no eres feliz con la familia, cuando tú no eres feliz de repente con tu entorno, o eres de la energía que ni bien amanece, en vez que agradezcas a Dios, al universo, estás renegando, cariño. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de energía, quiere decir que tú no estás vibrando bien. Y como no estás vibrando bien, corazón, aparecen las enfermedades, cariño. Entonces, si tú estás en esa situación, mi querido Géminis, es muy importante que apuestes por ti. Aléjate, aléjate. Puede ser que tú me digas, Richard, yo no puedo hacer esto porque si yo me alejo, vamos a suponer que tú en ese trabajo tienes muchos problemas, muchas responsabilidades, estás muy tenso, estás muy tensa, todos los días estás pensando si lo harás bien, no lo harás bien, etcétera, etcétera. No vives en paz, cariño. Esa mala energía, mi querido Géminis, afecta lo que es a tu templo, afecta lo que es a tu salud. Tienes que cambiar el chip o tienes que alejarte de esa situación. Si tú de repente tienes problemas constantemente con tu pareja, con tu entorno, tienes que apostar por ti, porque luego toda esa energía, cariño, te va a pasar factura, me están diciendo, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón, ¿qué más nos quieren decir, vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Veo, mi querido Géminis, tú estás como postrada en la cama, estás descansando y veo que se aproxima como si fuera lo que es un anfibio, o puede ser una culebra, una serpiente, o puede ser un sapo también.
Siento, mi querido Géminis, que hay un grupo de ustedes que te cuesta levantarte, ¿vale? Te cuesta posiblemente retomar tu vida de una forma normal. No digo que todo tiene que ser brujería, no. Puede ser que sea la energía de una situación que tú estás viviendo actualmente, en la cual no te puedes levantar, en la cual de repente no te sientes bien, etcétera, etcétera. Puede ser energía. Para otro grupo, tú solamente toma lo que es tuyo. Para otro grupo, mi querido Géminis, puede ser que existe una persona que está haciendo algo para que tú no te levantes, para que tú no continúes tu día a día. Es como que vosotros le ha pasado alguna vez en la cual te despiertas, tú miras de repente todo tu entorno, miras tu casa, tu habitación, etcétera, etcétera, pero quieres levantarte y no puedes. Es como que existiera algo que te está presionando lo que es el pecho, cariño. A veces esto, mi querido Géminis, son energías negativas, ¿vale? Que a lo mejor de repente una energía negativa cuando tú estás durmiendo, cariño, se siente en tu encima. Esos demonios se sientan en tu encima y tú tienes que tener mucha fuerza. Cuando te pasa esto, mi querido Géminis, yo te recomiendo que digas: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo te recomiendo esto, Géminis, porque siento que para muchos de vosotros, porque es esa imagen que yo veo que tú estás como acostada, acostado. No digo que sea todos los días. Puede ser que hay días puntuales en la cual me dices: Richard, me levanto cansado, cansada, da la casualidad que sueño mucho, no me acuerdo qué es lo que sueño, pero me levanto cansado y cansada. Y tienes de repente en algún momento esa situación, como esa pesadilla, que alguien te presiona lo que es el pecho. También tienes que ver, mi querido Géminis, la posición como tú estás durmiendo. Si tú tus manos lo tienes, las manos, cariño, presionando lo que es el pecho, el corazón, suele pasar esto. Pero si tú me dices: Richard, no, Richard, cuando yo duermo no pongo mis manos en el pecho, duermo normal, inclusive de costado. Pero no sé qué pasa, que no me puedo levantar. Estoy luchando con esa energía. Corazón, esa energía tiene un nombre. Vosotros que están aquí me lo dicen en los comentarios. Tiene un nombre, ¿vale? Es un demonio, corazón. Es una energía negativa. Te recomiendo que tú digas: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, cariño. Y duermas con un anillo de acero. Porque siento que muchos de vosotros, porque esa imagen de ese sapo, esa serpiente que tú estás echado, echada y te está viendo, esa es esa energía, cariño. Esa energía que estoy sintiendo yo. Y ahora mismo, mi querido Géminis, yo te estoy diciendo esto y se me está escarapelando. Mira mis vellos, no sé si lo ves, se me está haciendo chinito la piel, cariño. Chinito, chinito, chinito. Quiere decir, mi querido Géminis, que esa energía está aquí. O posiblemente puede ser que te están haciendo algún tipo de daño. Mira cómo se me hace chinito la piel, cariño. Pero chinito, chinito se me está haciendo. Y le he puesto lo que es en HD para que se mire mejor. A lo mejor de repente, mi querido Géminis, no quiere que yo te diga esto, que te ayude, corazón. Puede ser que tú sientes la sensación que te aplastan o te levantas cansado o cansada. Siempre repite cuando tú te despiertes, di: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo te reprendo en el nombre de Dios, cariño, en el nombre de Jehová, yo te reprendo. Tienes que decir esto, ¿vale, corazón? Porque siento esa energía para muchos de vosotros, cariño. Siento esto. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Ves cómo son las energías? Vamos a ver qué nos dicen, cariño, el tarot para vosotros, ¿vale? Pero antes de esto, te voy a sacar lo que es un oráculo. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. El oráculo de la bruja novata. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice: la familia, corazón. La familia. En estos momentos, Géminis, para ti es muy importante la familia, o puede ser que a lo mejor tú no te sientes como muy arropado o arropada por la familia, cariño, ¿vale?
Creo que tu lectura va a estar relacionado mucho en la cual de repente tú vas a tener que soltar una situación y también que está relacionado con la familia. Siento que también quieres proteger. Mira, 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 por Dios, Géminis, por Dios. Me voy a parar para poder ver en la pantalla si se mira bien la imagen. Ay, Géminis, 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 estoy flipando, estoy alucinando, Estoy alucinando, Géminis. Fíjate muy bien. Un momento, me tengo que parar para poder ver la pantalla, si se mira bien o no. Mira. Aquí sale lo que es la imagen de una persona, ¿vale? Tú estás abrazando, porque tu mano está abrazando lo que es a un corderito. Pero fíjate en esta imagen, cariño, fíjate en esta imagen. ¿Qué es? Dime qué es. Un sapo. El anfibio que había visto, corazón. ¿Lo miras? Es un sapo. A ver aquí. Vale, un sapo, cariño. Y aquí hay un gato, mira. Aquí hay un gato y aquí hay otro gato también. Hay otro gato, pero tú estás protegiendo a una oveja. La oveja representa lo que es la familia o representa también tu energía. Pero me he sorprendido con esta imagen. Me he sorprendido con esta imagen de este sapo. Cariño, mira sus ojos. Que lo cuadre bien la cámara. Mira, sus ojos, cariño. Es un sapo, mi querido Géminis. Es un sapo, corazón. ¿Ahí lo ves? Mira, este es un sapo, cariño. Este es un sapo, ¿vale? Qué fuerte, sinceramente. El que lo he visto, no me había dado cuenta, corazón, y lo he visto y digo, wow, es lo que yo he visto con la canalización, cariño, de las semillas tibetanas. Es lo que yo había visto, mi querido Géminis. Wow, por Dios. Ay, cariño, 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 si te contara lo que ha pasado. Yo te estaba mostrando el tema de que tú estás protegiendo lo que es a la familia, tu energía, mi querido Géminis. ¿Y sabes qué pasó? La cámara se me apagó, cariño. Se me apagó y me salió el mensaje diciendo, se ha recalentado mucho. Corazón, algo que no suele pasar, por Dios. Si tú te das cuenta en la hora que yo pongo, bueno, al principio de la lectura seguro que te vas a fijar en la manija de reloj. Corazón, he tenido que buscar una solución, he tenido que entrar lo que es a internet, ver cómo lo soluciono esto, etcétera, etcétera. Pero corazón, justo cuando te digo esto, cariño, me he sorprendido totalmente. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Vamos a continuar. Te tengo que entregar todo el mensaje, pero he tenido que hacer un corte. He tenido que hacer un corte, cariño, y he puesto lo que es el aire frío a ver si me ayuda también con esto, porque el ambiente empezó como a ponerse muy cálido, corazón, muy cálido, ¿vale? Todavía le debo para hacer lo que es ese video con el tema de Los Ángeles. Simplemente como ayer estuve coordinando por el tema de la operación de mi madre, entonces no he tenido tiempo, cariño, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis, continuamos. Ahora sí me voy a sentar, ¿vale? Pero esto es impactante. Esto es impactante, mi querido Géminis. Impactante, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver si no se me apaga la cámara. Bueno, estoy atento yo estoy atento viendo la cámara. Si se me apaga, pues lo vamos a terminar tu lectura, cariño. Lo vamos a terminar. Yo siento que las energías no quieren que te entregue ese mensaje. Te recomiendo, mi querido Géminis, hazte una limpieza. Lleva contigo lo que es un amuleto. Porque ahora que estoy pensando, a muchos de vosotros lo intentan hacer algo, pero no te llega. Posiblemente las energías están diciendo que tienes que proteger a los tuyos, a tu familia, corazón. Pero yo me quedé impactado, mi piel se me hizo chinita de antes. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Tenemos lo que es la carta del Rey de copas. La carta también del 6 de oros. Y cierras con la carta del 6 de bastos. Vale, corazón. Siento, mi querido Géminis, que te preguntas, piensas, reflexionas, ¿qué estará haciendo ese chico o esa chica? ¿Se acordará de ti? ¿Pensará en ti? ¿Sabrá de repente lo que tú estás pasando? Etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo que siento, mi querido Géminis, veo que ellos, su vida, si tú me preguntas, Richard, ¿son felices en su relación? ¿Cómo le está yendo lo que es en su vida? Lo está yendo bien, cariño.
lo está yendo bien, ¿vale? ¿Para qué te voy a mentir, cariño? ¿Para qué te voy a mentir? Pero yo veo, mi querido Géminis, que esta persona posiblemente está atrapado o atrapada también en una propuesta, cariño. Una propuesta. Puede ser dinero, puede ser proyectos, puede ser la familia, etcétera, etcétera. Lo ha llegado una propuesta y esa propuesta, cariño, es muy difícil de ignorar. Hay una propuesta que tiene. Siento, mi querido Géminis, también, muchos de vosotros posiblemente van a tener algún tipo de conflicto, algún tipo de lío que esté relacionado con las propuestas, cariño. Propuestas. No vaya a ser que tú me digas, Richard, en estos momentos las personas que yo creo que no son trigo limpio, que son personas negativas, quieren hablar conmigo, me han hecho una propuesta. Vamos a suponer que tú estás en un trámite legal con tu ex o con una persona. El abogado o tu ex o esa persona viene y te dice, mira Géminis, vamos a hacer una propuesta para que tú no pierdas y tampoco yo pierda. Veo que hay una propuesta. También puede estar relacionado a lo que es en el trabajo. Trabajo también, ¿vale? Pero sobre todo, cariño, no vaya a ser que venga una persona del pasado y esta persona pues simplemente conversa contigo, te hace una propuesta y a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿por qué viene ahora con esa actitud? ¿Qué piensa? ¿Que tiene el control de mi vida? ¿Por qué me hace ese tipo de propuesta tan indecorosa? Tan indecoroso, cariño, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Te enseño las cartitas, corazón de melón, pero me ha sorprendido. Es que tu lectura está siendo muy impactante. Vamos a ver qué nos dice el tarot ritual, el espiritual, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. He sentido un olor como a caucho, cariño, como a quemado. Richard, ¿es tu cámara? No, está funcionando, ¿vale? Está funcionando. Pero he sentido un olor a caucho, Géminis. A caucho. Vamos a ver, como que algo se está quemando, como que, no sé, es que te soy sincero, Géminis, tu lectura me ha marcado, ¿vale? Porque ya desde un principio estaba viendo señales, desde un principio, esa imagen que tú estás tirada o tirado lo que es en el suelo, una serpiente, un sapo se acerca, esa sensación que no te puedes levantar, que te levantas cansado o cansada, no sé, me ha marcado, cariño. Vamos a ver qué nos dicen el tarot espiritual, por favor. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, vale. ¿Sabes qué pasa, Géminis? Yo siento, cariño, que existen personas que no quieren que tú de repente vuelvas a rehacer tu vida o que tú de repente tengas un contacto, un acercamiento con una persona que tú crees que es especial para ti. Almas gemelas, llamas gemelas o puede ser también familia, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, para mí en este momento lo más importante es poder estar cerca de mis hijos, de mis hijas, de mi familia. Pero puede ser que tu ex quizás de repente te dice, no, tú no te vas a quedar con la potestad de ellos o de ellas. O puede ser que tus suegros, tus suegras no quieren verte feliz con tu familia, cariño, ¿vale? Siento mi querido Géminis como que para muchos de vosotros también va a empezar como a brillar tu vida, cariño. Vas a empezar a tener el control de tu vida. Pero Géminis, corazón, nunca sabes quiénes son tus amigos o tus enemigos, cariño. No vaya a ser que se acercan personas a tu vida diciendo, quiero apoyarte, quiero estar contigo, corazón. Tú lo vas a reconocer, como dicen. Tú vas a reconocer quién es amigo, quién es amiga cuando está contigo en las buenas y en las malas. Vamos a suponer que tú lo has estado pasando mal y jamás has escuchado ningún tipo de comentario de parte de ellos. Pero ahora que ya tienes la vida estabilizada, todo el mundo se te arrima, Géminis. Todo el mundo vuelve lo que es a tu vida. Ten mucho cuidado, mi querido Géminis, porque siento que hay personas que vienen posiblemente con piel de cordero, pero son lobos, son lobas, cariño. Si las cosas te están yendo bien, yo te recomiendo, corazón, boquita cerrada, ¿vale? Boquita cerrada, no entra mosca, Géminis. Porque no vaya a ser que estas personas simplemente se acerquen para averiguar cómo va tu vida y para poder reactivar algo negativo, Géminis. Si las cosas te van bien, cierra tu boquita, corazón, ¿vale?
no comentes, no pregones a los cuatro vientos, cariño. Richard, pero me hace ilusión. Me hace ilusión de repente poner en el Facebook, en las redes sociales, de que estoy con Pepe Lucho, de que estoy con la Lupe, o que estoy feliz con mi familia. No lo hagas. No lo hagas, cariño. Recuerda que te están observando. Recuerda que te quieren ver tirada lo que es en el suelo. Fracasado y fracasada. Tus sueños te los guardas. Tus alegrías te los guardas. Sé que es injusto. Sé que a lo mejor me dice Richard, esto no es justo, Richard, porque yo quiero ser feliz. Yo quiero demostrar que soy feliz. No te conviene. No te conviene, guapa, guapo. No te conviene. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy a punto de rendir un examen para un trabajo. Guárdatelo. No estés de repente diciendo, ay Dios, quiero que me bendigas. Lo pones lo que es en el Facebook. No, pídelo a Dios de una forma directa, pero no lo pregones. No lo pregones, cariño. Porque siento que hay personas que quieren verte posiblemente destruido o destruida. Corazón, ¿vale? Tienes que en estos momentos ser más reservado, más reservada. Haz como hago muchas veces yo. Haz como hago de repente, como hacen los payasos también. Mira, el día viernes, mi madre entraba a lo que es a una operación. Pero sin embargo, yo he hecho lo que es un super chat. Y he continuado con la sonrisa y continúo con la sonrisa. Cariño, el duelo se guarda por dentro, la tristeza se guarda por dentro. Hay que seguir mirando para adelante, Géminis. Porque no vaya a ser que tú en este momento, vamos a suponer, tú en este momento estás pasando algo terrible, algo negativo. Y de repente estás de esquina a esquina llorando, lamentando, todo el mundo te está viendo como estás sufriendo. No, cariño, no. Yo sé que es difícil, yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no puedo, soy una persona muy sensible. Tienes que demostrar coraje, tienes que demostrar, cariño, fuerza. No le des el gusto que te vean así, porque recuerda que todo es energía, recuerda que todo es actitud, Géminis. Quiero que te reactives, cariño. Reactívate, mi querido Géminis, ¿vale? Porque siento que hay personas que no quieren verte bien. Siento que hay personas que dicen, no, Géminis no va a ser feliz. No va a ser feliz. Mientras que yo exista, no va a ser feliz. No lo permitas, cariño. No lo permitas, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la muerte y tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Muy bien. Siento, Géminis, que también hay personas que se van a acercar a tu vida, o a lo mejor de repente hay una persona que está por ti. Si tú me dices, Richard, ¿esta persona quiere casarse conmigo? No, por el momento solo quiere algo pasional, Géminis. Algo pasional, ¿vale? Por el momento, me dicen. Por el momento. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte es un nuevo comienzo, pero la carta de la muerte también es pasional. La carta de la fuerza, el As de Bastos, es pasional. Yo siento que hay personas que a lo mejor, mi querido Géminis, tú estás saliendo con alguien, tú estás conociendo a alguien, pero sin embargo, como los perros de hortelano, que no comen y dejan comer, se ponen en contacto contigo y tú dices, Richard, hace una semana, hace un mes, ni el perro me ladraba, Richard. Pero sin embargo ahora una persona me ha hecho lo que es una propuesta, estoy como pareja y ahora todo el mundo se siente interesado o interesada por mí. Cariño, siempre lo prohibido atrae, corazón, ¿vale? Prácticamente ¿cómo te puedo decir? Lo que ya tiene propiedad, corazón, ¿vale? Tú te das cuenta que cuando tú de repente no tenías pareja, nadie se te acercaba y ahora que tú tienes pareja, todo el mundo, cariño, quiere estar contigo porque dicen, si Géminis está con ese chico, con esa chica, por algo será. Te vuelves como inalcanzable. Te vuelves como un reto para los demás, mi querido Géminis. Te recomiendo, Géminis, si tienes una persona que realmente te ama, valóralo. Valóralo, porque no vaya a ser que a lo mejor tú estás con esa persona y hay otra energía que quiere hablar contigo, que quiere salir contigo, ¿vale? Te recomiendo solamente esto, Géminis. Tú haz lo que tú quieras luego. La carta del juicio. Pero veo, mi querido Géminis, que te entra por un oído y te va a salir por el otro, porque muchos de vosotros me dicen, Richard, bueno, una canita al aire, Richard, todo lo tenemos. Yo lo sé, Géminis, yo lo sé, pero recuerda, corazón, que hay una persona que sí está por ti. Hay una persona que sí quiere algo serio contigo. Has estado de repente detrás de un cucaracho, detrás de un sapo, cariño, te ignoraba y ahora que hay una persona que está contigo, ese sapo, esa cucaracha, viene otra vez lo que es a tu vida.
Entonces, valora lo que tienes contigo actualmente, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, te enseño las cartitas. Cariño, estas dos cartas, por Dios, me han impactado, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis, cariño. Quiero preguntar para solteros y solteras qué nos quieren decir, ¿vale? Pero antes de eso te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Lo necesitas. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Estoy sintiendo un olor a aceituna. No sé si tú estás comiendo aceituna o estás de repente, yo que sé, con tu martini ahí y tu bolita de aceituna verde. A ver, estoy sintiendo un olor a aceituna, cariño. Vamos a continuar. Los olores a naturaleza, a bosque, a plantas son arcángeles. En este momento los arcángeles están aquí. Vale, te voy a sacar un mensaje de los ángeles, pero también de los arcángeles, ¿vale? Yo decía, ¿por qué siento aceituna? Y ahora ya lo estoy entendiendo. Los ángeles dicen, dos de tierra, muchas cosas suceden al mismo tiempo, corazón. Necesidad de tomar lo que es una decisión. Abordar las cosas de manera lúdica. Yo siento, Géminis, como que te va a llegar Pepito, la Lupe, posiblemente el trabajo, el proyecto. Vas a tener que hacer filtros, cariño. No puedes tener a todos al mismo tiempo. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué me dicen los arcángeles? Siento que los arcángeles tienen que hablar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude, los arcángeles. Me dicen, corazón, vivir saludablemente. El arcángel Rafael, ¿vale? Esta semana, desde que tú mires esta lectura, el arcángel Rafael está contigo. Come bien. Dice, duerme lo suficiente, haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Entonces lo que me está diciendo, cariño, tienes que cuidar tu templo, corazón. No vaya a ser que por preocupaciones, no vaya a ser que a lo mejor de repente algo está pasando lo que es en tu vida, tú no te estás alimentando bien, solamente estás sufriendo, solamente estás llorando. Tienes que empezar a recuperarte, cariño, ¿vale? Tienes que poner de tu parte, mi querido Géminis. Cuida lo que es tu salud, me dicen. Cuida tu salud. Recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades, corazón. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio para mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Respuesta en el tarot egipcio. A ver, corazón. Vamos a ver. Géminis, Géminis. ¿Se mira bien? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Solamente elige uno. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta, la carta de los enamorados es un sí, tu signo, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la carta del colgado es un no, Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la carta del mago es un sí, Aries, cariño. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón, que Dios universo me ayude. No sé por qué tengo la necesidad de darte un mensaje de todos los signos. Vamos a suponer, Géminis, vamos a suponer que tú me dices, Richard, me gustaría saber la energía de Tauro. Me gustaría saber la energía de Aries. Lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer. Vale. La energía de Aries. ¿Cuál es la energía de Aries? Si tienes una persona del signo Aries. ¿Cuál es la energía del signo Aries? Vamos a ver. La carta del mago, mira, tiene el poder, corazón, y sale su signo. Sale su signo. Aries te está pensando, ¿vale? Aries te está pensando, o simplemente Aries tiene el control de la situación, ¿vale? En cualquier ámbito, puede ser trabajo, amor, lo que tú quieras, cariño. La energía de Aries está contigo. Aries te está pensando, Aries te va a dar la razón. La energía de Tauro, vamos a ver cuál es la energía de Tauro. Cariño, Tauro quiere tener una relación contigo. Tauro se va a comunicar contigo. Tauro te va a escribir o te va a llamar, cariño, ¿vale? Vamos a ver, es tu alma gemela.
La energía de Géminis, puede ser que estás con otro Géminis, te piensa, te desea, quiere hacer algo nuevo contigo, corazón. Te piensa, te desea. También puede estar relacionado con los hijos, cariño. Vamos a ver. La energía de Cáncer, corazón. Cáncer está muy nervioso, puede ser que con Cáncer tienes lo que es una discusión, puede ser que a lo mejor de repente Cáncer quiere ser muy posesivo contigo. ¿Vale? Esta persona también posiblemente se lo piensa mucho todo, es muy lento, etcétera, etcétera. La energía de Leo. La energía de Leo contigo. Dime si te gusta para hacerlo así, porque cariño, son miles vosotros. La energía de Leo, la carta de la Torre, quiere cambios en la relación. Posiblemente se siente un poco estresado o estresada, cariño. Quiere cambios o está atrapado o atrapada en una relación porque tenemos lo que es la carta de la Torre. Vamos a ver, la energía de Virgo. La energía de Virgo. La carta de la templanza, cariño, quiere abrazarte, quiere decirte que tú eres su paz, su tranquilidad, necesita tu perdón, necesita comunicarse contigo. Son almas gemelas o llamas gemelas. Esta persona te busca, ¿vale? Virgo. La energía de Libra. La carta del emperador, cariño. Siento que se cierra mucho en sus ideales. Es muy terco, muy terca. Siempre estás discutiendo con Libra, cariño. Siempre. Tienen que buscar los colores de la vida. No se encierren en su mundo. Tú de repente eres muy terco, muy terca y él también o ella también. Busquen oportunidades, desconecten. La energía de Sagitario. Vamos a ver. La carta del ermitaño, cariño, le cuesta salir de su zona de confort. Si tú me dices, Richard, ¿será que me va a llamar? Le cuesta. ¿Será que me va a decir para ser pareja? Le cuesta, cariño. Le cuesta, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del ermitaño. No quiere salir de su zona de confort. La energía de Escorpio. Vamos a ver, corazón, me estaba olvidando, Escorpio. La carta del Papa, cariño, quiere una relación contigo seria o sus sentimientos son reales. O es un contrato también. La energía de Capricornio. La carta de la estrella es tu llama gemela, corazón. Tú vas a conocer a un Capricornio o hay un Capricornio en tu vida. Capricornio es tu pareja o es tu llama gemela, cariño. Vosotros tarde o temprano, aunque se separen, van a terminar estando juntos. Acuario. La carta del carro, cariño. O esta persona está en la distancia, o esta persona te da una sorpresa, o está viajando constantemente. Me dicen que esta persona te piensa mucho, ¿vale? Pero puede ser que está en la distancia, puede ser que a lo mejor te propone hacer un viaje también. O tú de repente te encuentras. Piscis. Contigo, corazón. La carta del mundo, cariño. Es tu suerte, es tu fortuna. Con esta persona vas a concretar algo o vas a cerrar un ciclo también. Pero de una forma pacífica, cariño. Esta persona quiere lo mejor para ti, mi querido Géminis. Dime si te ha gustado. Richard, quiero que en cada lectura saques la energía de cada signo. Porque, cariño, a lo mejor tú estás lidiando con un Cáncer, otra persona con un Libra. Dímelo. Dímelo, corazón, y yo te lo voy a decir, ¿vale? Si te gusta, yo voy a sacar mucha información. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya está, los 12 signos. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir economía. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Géminis. Que Dios y universo, Géminis. Dime si quieres que saque la energía de cada signo. La carta tenemos del As de Oros, corazón. Siento que vas a hacer un proyecto o hay una persona que te va a llamar para un proyecto, cariño, o vas a hacer algo a futuro. La carta también del 9 de Oros, la carta del 5 de Espadas, la carta del la Sota de Copas. Vale, yo lo que siento, mi querido Géminis, a lo mejor de repente tú puede ser que estás buscando otro trabajo y si tienes un trabajo, a lo mejor está llevando tu responsabilidad. Puede ser por una temporada, ¿vale? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy de vacaciones. Me van a reemplazar lo que es en el trabajo. Y puede ser que tu miedo sea que esta persona se quede con tu cargo, con tu puesto, o que no lleve bien las cosas también. Richard, tengo mi trabajo propio, pero por X motivos tengo que desconectar un par de semanas. Puede ser que tú pienses que esta persona
te va a estropear lo que es tu trabajo, tu negocio. Y posiblemente, cariño, puede ser que esto sea así, pero sin embargo cierras con la carta de la sota de copas. No te preocupes que luego todo se normaliza, ¿vale? Eso es lo que me dice mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir también para aquellos que están en una relación y tienen de repente lo que es un problema. Una carta guía, una carta consejo. Y luego para solteros y solteras. Carta guía, carta consejo, Géminis. Carta guía, carta consejo, Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Me dicen, cariño, todavía existe la oportunidad de un futuro entre vosotros dos. O simplemente esta persona, cariño, sí quiere un futuro contigo, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente vosotros puede ser que les separe la distancia o actualmente puede ser que la comunicación no es muy fluida, pero sin embargo esta persona sí quiere un futuro contigo, cariño. Vamos a ver solteros y solteras qué nos quieren decir. Que Dios Universo me ayude para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude para solteros y solteras, mi querido Géminis. Vamos a ver. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Géminis. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Cariño, por Dios, te noto nerviosa, te noto nervioso. Richa, ¿por qué? Mi querido Géminis, veo que tienes a más de un amor, más de un pretendiente, cariño. Y en este momento, pues, me dice Richa, no sé qué hacer. No vaya a ser que pierda soga y cabra, y puede ser que esto sea así, cariño, ¿vale? Pero quieres tomar lo que es una decisión. Quieres de repente decidirte solamente por una persona. La carta 9 de copas, haces bien, cariño, porque esta decisión te va a llevar a que tú tengas armonía con la persona que realmente te interesa. La carta del 10 de bastos, pero por otra parte, me dice Richard, ¿habré hecho lo correcto? Sí, has hecho lo correcto, cariño, o vas a hacer lo correcto. Porque me dicen, tienes que tomar una decisión, no puedes estar con los dos, con los tres o con los cuatro, mi querido Géminis. Esta decisión te va a llevar ¿a qué? A que tú estés feliz, contenta, contento. A pesar que a lo mejor de repente muchas veces puede ser que tú recuerdes a la otra persona que dejes, cariño. Pero sin embargo, esto te va a llevar lo que es a la felicidad, corazón, ¿vale? Entonces, toma esa decisión, reflexiona, medita, porque esto te va a llevar a la felicidad, mi querido Géminis. Siento que tienes a más de uno. Corazón, cariño, por Dios, te lo quieres comer todo, Géminis. No puedes ir así por la vida, ¿vale? No. Vamos a ver. A ver, cariño, ¿qué nos dicen las características? Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Las características, corazón. A ver, cariño. Dice, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, vas a estar teniendo encuentros con viejas amistades, ¿vale? O hay muchas personas que llegan lo que es a tu vida, elemento fuego especialmente. O te vas a estar relacionando o vas a tener nuevos integrantes también lo que es en tu familia. La carta 9 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que algo te está preocupando, también relacionado con el futuro. A lo mejor de repente me dice Richard, necesito recibir lo que es un dinero, puede ser tema de salud, puede ser de repente lo que es el contacto con una persona, pero como que estás un poco nervioso, nerviosa. Mira, si tú te fijas bien, mi querido Géminis, fíjate en esta cartita preciosa. Aquí sales tú, te estás lamentando, estás triste, estás melancólica. Aquí hay muchos cuervos, cariño, que son las energías negativas, pero sin embargo, el Espíritu Santo, corazón, está luchando con todos esos cuervos para que te deje en paz. Entonces, mi querido Géminis, las cosas se van a solucionar lo que es en tu vida, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿vale? Hay una persona que sufre mucho por ti, hay una persona que se preocupa mucho por ti. Puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado. La carta del 5 de copas. Hay una persona, mi querido Géminis, que pide tiempo, tiempo y tiempo. Tranquilamente esta persona puede ser que está atrapado o atrapada a lo que es en una relación, pero te pide tiempo. Piel blanca, cabello negro, largo, puede ser un poco ondeado, natural o pintado también. Tranquilamente puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Rasgos asiáticos algunos, otros no. La carta de la emperatriz. Te llama la atención mucho una persona por su creatividad. Es una persona de repente muy alegre, es una persona de repente que siempre está sonriendo, pero puede ser que este chico o esta chica tenga familia o está esperando, cariño, va a ser madre también.
Veo que esta persona, corazón, cada vez que tú lo miras, me dice Richard, me da igual que tenga familia, me da igual que tenga pareja, pero yo siento que hay una conexión muy importante con él o con ella. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, rubio, natural o pintado. Es una persona muy espiritual. Aunque me dice que es la emperatriz, que puede ser alguien del signo Virgo, también puede ser una persona de elemento agua, especialmente un Cáncer, un Piscis, un Escorpio, ¿vale? La carta de la fuerza me están diciendo a mi querido Géminis. Siento que a lo mejor necesitas que una persona de elemento fuego, puede ser un Leo, o puede ser tus hijos, o puede ser de repente un amigo o una amiga menores que ustedes, se aclare, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, nunca sé qué decisión va a tomar, a veces está de buen humor, a veces de repente está confundido, a veces me dice que quiere hablar conmigo, a veces simplemente desaparece, etcétera, etcétera. Siento que la energía de esta persona es un poco infantil, cariño. Un poco infantil. No es mala persona, simplemente que le falta madurez. Esta persona puede ser de cabello ondeado, largo, rubio, natural o pintado. Cabello negro también, ¿por qué no? Puede ser que tenga los ojos color marrón. Un poquito clarito, pero más a marrón oscuro. Tranquilamente también tiene lo que es un tatuaje en el brazo o en cualquier parte de su cuerpo. Le encantan los animales, mi querido Géminis. O puede ser un veterinario también, ¿por qué no? Puede ser un veterinario, ¿vale? Pero le encantan los animales. La carta también del Caballero de Oros. Hay una persona que se fue. Esta persona veo que te arrebató de todo. Te dejó inclusive lo que es en la ruina. Veo que esta persona siempre te piensa, quiere volver. Esta persona, aunque me dice elemento tierra, también puede ser lo que es un Sagitario. Pero tú ve tomando lo que es tuyo. Alto o alta. O está muy bronceado, muy bronceada, o es trigueño o trigueña, cabello corto, un poco ondeado, castaño o negro. Esta persona tiene que viajar, posiblemente también para poder vosotros coincidir, tiene que dejar algo que lo está bloqueando su camino. Puede ser que tenga pareja, puede ser que a lo mejor está atrapado lo que es en un trabajo, en un proyecto, y por eso que las cosas se alargan un poco entre vosotros dos. Bendiciones, mi querido Géminis, ya me contarás, ¿vale? Contra viento y marea, corazón. Es que fue impactante, Géminis. Se cortó la grabación, se me apagó la cámara, tuve que arreglar esta situación. Sentí que mi cuerpo se me hacía chinito, corazón. Recuerda, la sangre de Cristo tiene poder. Reprende en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahvé, cariño. Reprende, porque siento que hay una energía que siempre está rondando por ahí. Bendiciones, corazón. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.